El siguiente tema es el análisis del ciclo de vida, enfocándonos a los materiales constructivos. Esta presentación está basada en los siguientes artículos. Uno de ellos es LCA, en español pues es el análisis del ciclo de vida. En este caso son las siglas en inglés. Y es un artículo bien interesante en el cual nos va a permitir entender cómo es que a lo largo de los años ha evolucionando esta teoría. Y al final nos habla de algunos software de análisis algorítmico y paramétrico. Y nos da algunos ejemplos de análisis, ¿no? Es bien interesante este tema porque la tecnología, en este caso de software, nos ayuda a ahorrar mucho tiempo en este tipo de análisis. Este otro artículo es el más del enfoque teórico respecto a la sustentabilidad, ¿no? Cómo es que el ciclo de vida inicialmente tuvo un enfoque medioambiental, pero después se unen más ámbitos como el social, económico, tecnológico, cultural, y ya no solamente es el ámbito ambiental. Y después tenemos este otro artículo muy similar, más teórico, en el cual nos pone algunos ejemplos de algunos materiales, igualmente la metodología que se sigue para hacer este análisis, que no solamente es de ambiental, como les dije, sino pone algunos métodos de análisis económico y social. Y también, pues, otro tipo de investigaciones y experiencias personales. Ya está. Muy bien, vamos a empezar entonces. Primero con la introducción y nos dan algunos datos interesantes. El 50% de las materias primas están dedicadas al sector de la construcción. Claro, tiene sentido porque todas las urbes están materializadas con estos materiales constructivos. Y datos importantes como el que el 40% de la energía de todo el mundo se enfoca hacia los edificios. Este dato es no solamente de la fabricación de los materiales, sino cuando se usa un edificio a lo largo de toda su vida y cuando es demolido. Y por lo tanto, nos dice que de todas las emisiones del mundo, el sector de la construcción es la tercera parte, ¿no? Y efectos nocivos que vemos en la actualidad, que es el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono y la acumulación de desechos, no solamente en el suelo, sino en el mar. Y los primeros intentos de sostenibilidad iniciaron con el ámbito ambiental, como ya les había dicho, pero a lo largo del tiempo los pilares económicos, tecnológicos e incluso normativos sociales se unen al enfoque de la sostenibilidad. En este esquema lo vemos más claramente los ámbitos del sector de la construcción y por el otro lado el análisis del ciclo de vida, que va desde la extracción, transporte, producción, el uso o la manutención, la demolición y dependiendo del material este puede ser reciclado o ya descartado. Considerando un ejemplo, en el caso del cemento, nosotros tenemos que extraer la materia prima, las puzolanas, vamos a transportar esta materia prima, vamos a ir a las fábricas y las vamos a producir. Y generalmente es en esta etapa de la producción donde hay más emisiones de CO2 y alto consumo energético. Es ahí el mayor impacto generalmente. Ya en el uso, en la manutención hay otro desgaste de y en la demolición es dependiendo del material. En este caso el cemento no
no puede ser reciclado al 100%, ¿no? Hay algunas investigaciones que sí la consideran para volver a reciclar este tipo de escombros. Bueno, después ya vamos a detallar los enfoques ambiental, social, tecnológico y cultural. Pero dentro del ámbito de la arquitectura, los materiales es algo muy importante porque también está relacionado con la morfología y la espacialidad. Y también vamos a ver que existen diferentes normativas y es preciso entender en qué etapa estamos, ¿no? Existe un sistema constructivo que engloba todo, existe un método constructivo, un proceso y técnicas, y hay que saber diferenciar cada uno de estos procesos, ¿no? Como su mismo nombre dice, sistema pues es el que engloba todo, todos los métodos, todos los procesos y todas las técnicas. El método constructivo está relacionado con las normas que existen o los pasos que hay que seguir. Poniendo el ejemplo del concreto, existe un método constructivo del concreto que es el E060 en el caso del Perú. Y en este método nos describe cada uno de estos pasos, ¿no? Y desglosando estos pasos, en este caso la dosificación, la mezcla, el transporte, la colocación y el curado, sería el proceso constructivo. ¿Y cómo voy a realizar este proceso constructivo? A través de técnicas. Voy a tener herramientas, mano de obra. Por lo tanto, va de más a menos, ¿no? Esto de las técnicas, proceso y método constructivo. Esto quiere decir que mientras mayor estas técnicas que yo dispongo, mientras más viables sea en cuestión de tiempo, dinero, se dice que yo tengo más tecnología. Ya en posteriores clases vamos a ver el tema de las herramientas, el tema de las máquinas. Pero vemos que todo esto está relacionado también al uso de los materiales constructivos. Profundizando esta etapa de las propiedades de los materiales constructivos, es importante conocer este proceso, ¿no? Desde la materia prima ya podemos analizar este impacto que va a causar no solamente ambiental, como ya dijimos, sino social, económico, estético, tecnológico. Y como dice aquí, en el ámbito político me refiero a las normativas. Y es preciso conocer estas propiedades físicas de los materiales, cuánta resistencia tiene, la durabilidad de etcétera. Y también las propiedades ecológicas, ¿no? Si este se puede reciclar o es tóxico o contamina el aire o el suelo o el agua incluso. Y otro tema muy importante es la expresión de este material, la expresión constructiva. Si mi material es pesado, ligero, transparente, visible, va a ser, va, va a tener un carácter distinto a la hora de nosotros hacer cualquier tipo de diseño, ¿no? Es por eso que debemos conocer detalladamente cuáles son las propiedades de nuestros materiales. Desde el punto de vista del ámbito económico, vamos a ver que también es importante conocer todo este proceso del ciclo de vida de los materiales porque hay una etapa de rentabilidad, ¿no? Mientras menor sea el transporte, nuestro material va a costar menos. A ver, les pongo un ejemplo de estos proyectos que se hacen para las zonas rurales o altoandinas, estas casitas calientes en donde diferentes ONGs o incluso el gobierno cada año construye. Generalmente estos materiales son industrializados y no son locales. El transporte es desde las ciudades hasta los lugares más remotos de las áreas rurales
y termina pues costando demasiado en términos económicos este tipo de propuestas, ¿no? Es por eso que es importante el uso de los materiales locales, porque el transporte es mínimo. Aparte que también va a reducir el, el impacto ambiental, porque el transporte contribuye, ¿no? Al usar gasolina hay un impacto. Después, la producción está relacionada también a la tecnología que tienen determinadas empresas, en este caso de la industria de la construcción, mientras más automatizados sea, lógicamente inicialmente estas máquinas cuestan más, pero a largo plazo, al evitar la mano de obra, es más económico. Podemos decir entonces que las variables en lo económico es la automatización y el transporte, ¿no? Que están influenciadas directamente en el material. Y también es el mercado, ¿no? Cuán conocido es nuestro producto para su consumo. En nuestro medio local pues tenemos empresas claramente líderes en el mercado, como es en el caso de los cementos Yura, la Riviera Diamante, y es difícil en este caso, cuando veamos la innovación de materiales, tenemos que hacer un estudio económico y vamos a ver la importancia de este ámbito. En el tema ambiental existe este ISO, que es una norma internacional, la 14040, en la cual define el análisis de ciclo de vida. Como ya les dije, LCA en sus siglas en inglés. Y inicialmente nació pues bajo este enfoque ambiental, pero a lo largo del tiempo ya se unió a los demás enfoques como los estamos viendo ahora. El tema ambiental está referido básicamente a que si el material se puede reciclar y cuántas emisiones tiene en todo su ciclo de vida, ¿no? Este material, desde la extracción de la materia prima, transporte, el uso, la manutención y el desecho. En todas esas etapas, como hemos visto, existe un gran impacto ambiental. Y vamos a ver que existen determinados software que nos ayudan a analizar este tipo de impactos. En el ámbito cultural vamos a ver el dominio de las técnicas por parte de profesionales, técnicos y artesanos. Poniendo como ejemplo el sillar, vemos que hasta hace poco este era un hecho cultural, ¿no? La manera de cómo se extrae el sillar. Y en nuestro medio local existe el predominio de la albañilería, trabajos en concreto armado y es importante conocer esto, ¿no? Si nosotros vamos a ir a trabajar a determinados lugares, conocer qué dominios de técnicas en relación a los materiales predominan. En el ámbito social tenemos que considerar las condiciones de salud y de seguridad del- de los que están trabajando en la producción y en el uso de estos materiales constructivos. No podemos decir que un material es sostenible si no consideramos este aspecto, ¿no? Yo no puedo decir en este caso que estos bloques de sillar, por más que contribuyan al confort térmico, confort acústico, tengan una expresión constructiva muy interesante, sea sostenible, porque en este caso en la extracción de este material, la vida de este cantero está en riesgo, ¿no? Entonces es importante ver estas condiciones. En el ámbito tecnológico vamos a ver las nuevas tecnologías de fabricación digital o también conocidos como materiales inteligentes, los nanomateriales,
y cómo en las últimas décadas la computarización está relacionada con la automatización y la fabricación de máquinas industriales y robots que nos van a permitir que la industria de la construcción evolucione, ¿no? De una manera con sus pros y sus contras, pero es algo ya inevitable porque en la mayoría de las industrias ya se ha digitalizado y se ha computarizado. En el sector en el cual nosotros nos encontramos, la construcción, ha sido un proceso muy lento, pero como les digo, en estas últimas décadas ya está habiendo cambios significativos con las impresoras de hormigón, impresoras de vidrio, impresoras textiles y ya no solo plásticos, ¿no? Es importante también, como ya les había mencionado, conocer todas las normas que existen relacionadas a los materiales constructivos, principalmente en la dosificación de este tipo de materiales, colocando como ejemplo el adobe. Tiene unos pasos a seguir, ¿no? En esta norma nos mencionan el proceso constructivo que yo debería seguir para obtener unos bloques de adobe que garanticen la calidad y sus propiedades para yo poder construir un edificio, ¿no? Con toda seguridad. En los softwares que les mencionaba existe Cima Pro. Es uno de los programas más conocidos para hacer el análisis de ciclo de vida, pero es muy, bueno, tiene un costo, ¿no? No es gratuito. Ese sería el único detalle. Y que no existe una información en nuestro medio local para yo hacer uso de estos software. Porque necesito yo saber todas las empresas relacionadas a los materiales constructivos si tienen un estudio de impacto ambiental, cuánto han producido, qué emisiones tienen. Entonces, tampoco existe una normatividad en el Perú el cual regule estos materiales constructivos, ¿no? Y es por eso que las empresas tampoco lo hacen porque no nadie les obliga. Existe también otro software de algoritmos relacionados o inmiscuidos en Grasshopper de Rhino 6. Y la ventaja de esto es que es gratuito, ¿no? Y yo puedo hacer un análisis de cualquier material. Bueno, en este caso es de un edificio. A ver, vamos a ver de un material. En este caso sí es desde un material. Yo puedo elegir estas herramientas, en este caso un ladrillo, establecer el tipo de ladrillo que yo quiero analizar, colocar los datos de este tipo de ladrillos y voy a tener un resultado del consumo energético que ha realizado este ladrillo y la huella ecológica, ¿no? El impacto ambiental. Y es una herramienta interesante que no la vamos a ver, pero es importante que conozcan que existen este tipo de software gratuitos para que algún día cuando tengamos la información necesaria podamos analizar, ¿no? Pero ya, si alguno de ustedes está interesado, pues simplemente va a esta página web, food4vino.com, y va a encontrar un montón de herramientas, no solamente de análisis de ciclo de vida, sino de casi todo lo que ustedes quieran analizar, ¿no? Que es un algoritmo libre en el cual hay diferentes tipos de herramientas gratuitas. En este caso les estoy enseñando Bombix y tiene su última actualización del 2019, ¿no? Simplemente lo pueden descargar y ahí dice los pasos que deben seguir para poder instalar. E incluso en el mismo software hay pequeños tutoriales, ¿no? Para quienes deseen aprender.
Cuando lo instalan les va a aparecer esto y bueno, a ver ustedes, ¿no? Que existe aquí la parte de impacto, impacto de alimentos, el cálculo de CO2, ¿no? Y colocar las propiedades de los materiales.